Bienvenidos sean todos ustedes, alumnos y alumnas de Educación a Distancia de la Universidad A las Peruanas. Desde ya mi agradecimiento a esta entidad por la participación de poder hacerme presente para hacerles llegar algunos aspectos de las dos conferencias que voy a tener a bien presentarme y presentar a ustedes. Van a ser dos conferencias. La primera va a tratar sobre la globalización, que es el tema que voy a presentar seguidamente. Esto pertenece a la asignatura de Problemática de la Educación Superior a cargo de la doctora Violeta Pereira Saldívar. La globalización. Los contenidos temáticos que vamos a desarrollar en esta primera conferencia son los siguientes. Concepto, de lo cual vamos a partir de una breve introducción al tema, y posteriormente las características generales en diferentes áreas de la sociedad. Vamos a perfilar pues un panorama global de la globalización. Globalización. En la introducción, permítanme y por favor les invito muy cordialmente a que vean el gráfico en primer lugar a la izquierda, que es este triángulo que está ubicado en la parte izquierda de la pantalla, y a la derecha también. Vean ustedes, por un lado vemos lo que son las necesidades y por otro lado lo que son las exigencias. En este triángulo de Abraham Maslow, que es famoso por ser una de las tantas teorías que hay sobre la motivación humana, él sostiene que el ser humano, a través del desarrollo de su vida y el desarrollo inclusive como individuo característico de la especie humana, tiene que satisfacer diferentes tipos de requerimientos para su desarrollo ulterior, que va desde las partes más primitivas, más instintivas, más ligadas a la sobrevivencia, como verán ustedes en este triángulo, que son las necesidades, por ejemplo, fisiológica. Otro tipo de necesidad que también debe cubrir el ser humano para poder seguir avanzando en su desarrollo como género, digamos, género inteligente. Estamos también todos los aspectos que son sociales. Recuerden ustedes que Maslow hablaba mucho del sentido de la pertenencia, el sentir aceptado por los demás. Recordemos que el ser humano es un ser gregario, un ser social. Y posteriormente vamos a ver también otros tipos de avances en los cuales la última escala, como verán ustedes, es la autorrealización. Entonces el ser humano en toda sociedad, y específicamente en la que estamos viviendo, donde es creciente las necesidades de mayor competencia y competitividad, tiene que ir resolviendo y conjugando diferentes tipos de aspectos que tiene que lograr tener para poder vivir y sobrevivir en esta sociedad. Pero por otro lado también tenemos exigencias. Mayormente ya las exigencias no están dadas solamente por nuestra familia, por nosotros mismos, tal vez por nuestras organizaciones o por nuestros países. No, ahora también estos requerimientos y estas exigencias y demandas son ya no solamente atendiendo aspectos que son de una extensión limitada, son a nivel planetario, son aspectos que son comunes a los diferentes países que conforman nuestro planeta. Desde esa perspectiva, en nuestra sociedad actual, la sociedad del siglo XXI, tenemos que una constante es el cambio. Y aquí hay algo que también nos lleva a reflexionar. Sabemos que todo cambia, evidentemente, y verán ustedes que en otros tipos de sociedades antes se concebía que no había cambio. Entonces se planificaba y se ejecutaban diferentes tipos de acciones en esa perspectiva. Pero tanto ustedes y yo es inevitable saber que esto es una vorágine que se da, el cambio. Lo interesante es que nosotros no solamente asumamos pasivamente el cambio, no, sino que más bien lo creemos, lo gestemos, lo direccionemos, con la finalidad de nosotros lograr la satisfacción de esas necesidades y esas expectativas que habíamos explicado anteriormente. Y repito, pero esto no solamente se va a dar a un nivel personal social, con las relaciones sociales, sino también a nivel institucional, a nivel de las diferentes organizaciones que pretenden que sus miembros formen parte de gente proactiva, que asuma retos con creatividad y con criterios de innovación. Y evidentemente esto va a repercutir también en el aspecto global. Ahora, algo que me parece muy interesante que también ustedes manejen. Desde el punto de vista, no todo el mundo está de acuerdo, está conforme
acerca de que debería este fenómeno, ¿no?, mundial debería denominarse globalización. ¿De dónde viene este término? Bueno, proviene del inglés, un anglicismo, pero ha habido determinadas posiciones también que dicen que no debería llamarse globalización este fenómeno, sino este proceso, sino más bien debería llamarse mundialización. Y esa tendencia proviene más de Francia, por eso es un galicismo, pero va a dar un fenómeno bastante interesante, que nosotros como usuarios de la lengua española vamos a saber que el término mundialización no está considerado en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, por lo que estamos, después de presentar esta situación, optar por el término globalización. A continuación vamos a presentar el concepto de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Qué dice al respecto? Y les pido que por favor, una vez que yo la lea, también analice cuál es la vertiente, cuál es el enfoque predominante de este concepto que da la Real Academia de la Lengua Española. Él llama tendencia de mercados y las empresas a extenderse, alcanzando dimensión mundial que sobrepasa las fronteras nacionales. ¿Qué ideas fuerzas tenemos en este concepto? En primer lugar, vemos hay una vertiente hacia lo económico. Habla de mercados y empresas, económico, empresarial. Pero también reconoce de forma insoslayable el aspecto de la extensión, de la cobertura que se da a nivel mundial. Ahora vamos a presentar nosotros un concepto que con mucho entusiasmo también se los presentamos a ver qué opinan al respecto. Y nosotros presentamos el término de globalización como un proceso global que se va a dar en todos los países del mundo a gran escala. Evidentemente esto, en la globalización, va a haber un proceso de interconexión, intercomunicación, inclusive interdependencia, que tiene aspectos positivos y también aspectos negativos. Lo que se quiere en todo caso a veces es la unificación, pero toda unificación puede a veces ver afectado, como veremos más adelante, algunos aspectos de tipo de identidad y aspectos de cultura. Pero también implica que también tenemos que transformar, cambiar, modificar y aprender permanentemente. Entonces, la diferencia con el término anterior de la Real Academia de la Lengua Española es que acá hablamos de que es un proceso no solamente con una gran vertiente ni preponderancia en el aspecto económico, sino que se va a dar en las diferentes esferas diarias de la sociedad humana, ¿no? Y que esto va a implicar aspectos positivos y también aspectos negativos. De ahí por eso relaciono bien lo que le decía anteriormente. No solamente hay que esperar el cambio, sino que hay que gestarlo. En este aspecto sobre el origen hay diferentes concepciones acerca de cuál es el origen de este fenómeno o de este proceso denominado globalización. En primer lugar, permítame presentarle a Rüdiger Safranski. Él opina que este fenómeno tuvo su origen después de la Segunda Guerra Mundial y en forma específica después de que Estados Unidos bombardeó a Hiroshima y Nagasaki el 9 de agosto de 1945. Y él fundamenta su posición diciendo que el aspecto de la utilización de la energía nuclear en manos de una potencia evidentemente va a marcar un dominio, una expansión de ese poder en detrimento o en relación a otros países. Por otro lado, también tenemos a Marshall McLuhan, que él es el creador de una frase muy conocida que dice: el medio es el mensaje. Él hace ver la influencia de los medios de comunicación social y en el desarrollo de esta sociedad a la que él inclusive le llama aldea global, ¿no? Luego también tenemos, otros opinan que es con la creación del chip, ese mínimo aditamento que va a transformar inclusive tantos aspectos de la vida humana. Otros consideran que también es cuando el ser humano llegó, específicamente a Estados Unidos, llegó a la luna, pisó la luna, que fue un evento evidentemente conocido por todos. Otros opinan también a su vez que es la creación del Internet, que también ha roto las barreras espaciotemporales en muchos casos, porque nosotros ahora a través de eso no solamente nos enteramos de todo lo que pasa a nivel de noticias, sino también podemos conocer más los tipos de pensamiento, de acción y luego evidentemente también mayor acceso a la educación, como que estamos hoy ahora con este propósito.
Y evidentemente existe mucho más consenso en que la globalización se tuvo lugar después de la Guerra Fría, que también fue un fenómeno que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países quedaron divididos en dos bloques, el bloque denominado capitalista y el bloque denominado comunista, regentados cada uno por Estados Unidos de Norteamérica y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, dos de los países vencedores. Desde ese punto de vista ellos prácticamente se dividieron el mundo e inclusive hasta países fueron divididos, ¿no? Por ejemplo, un caso típico va a ser la propia Alemania en Europa o Vietnam, por ejemplo, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur. Desde ese punto de vista y después de esta pugna entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, después de la caída del muro de Berlín en 1898, que es un hecho histórico, va a darse con una serie de hechos posteriores el debilitamiento del poder soviético y evidentemente el resurgimiento de las reglas de juego y de Estados Unidos de Norteamérica. En síntesis tenemos que la globalización surgió en Occidente y tuvo su origen en el siglo XX y permanece hasta ahora, siglo XXI. Luego, entre sus principales características generales tenemos que hay una interconexión, una simultaneidad en la comunicación, en los mercados, en los capitales. Luego también tenemos a nivel un poco más específico el surgimiento de a veces un cierta replanteamiento de lo que son las identidades, lo que es la cultura, lo que son las tradiciones, porque es lo que también se veía con los 4 pilares de la educación en Jacques Delors, la contradicción entre lo universal y entre lo local, por ejemplo, ¿no? Y luego también, en cuanto a privado y pública, también hay una vertiente, se prefiere lo privado en relación a lo público, ¿no? Y en el aspecto económico, acá ustedes mismos están leyendo los diferentes tipos de características. Tenemos que hay una red de mercados financieros, las transnacionales abarcan los mercados en detrimento de los más pequeños, las empresas más pequeñas, y esto también es colindante juntamente con un poder de tipo político y económico. Las monedas tienden, por ejemplo, en el caso del euro, a uniformizarse. Luego también tenemos que se pide mucho más competencia profesional, hay un replanteamiento en el aspecto económico también de la competitividad y la competencia, ¿no? En el aspecto político se dan diferentes tipos de tendencias, pero evidentemente debido también a su relación con el poder económico va a tener preponderancia Estados Unidos y todos los países, ¿no? Los llamados grupos de los 8. Luego también tenemos la gran tendencia a un detrimento del papel del Estado como organizador, como regulador de las actividades de un país, y la gran preponderancia e importancia que se da, no en serie de medidas, que se da importancia a la privatización. Y luego en el aspecto de ciencia y tecnología, ya lo hemos visto de manera indirecta en otros aspectos, tenemos que hay un gran avance de la ciencia y la tecnología. Y esto también está ligado a todo lo que es la competitividad, ¿no? Y acá tenemos un gran intercambio, pero hay diferencias entre los países del primer mundo de los que no lo son, y evidentemente un aspecto en el cual la ciencia y la tecnología es nítidamente observable es en el campo de las comunicaciones. En el aspecto social se da también como fenómeno político después de ver esa diferencia y una polarización de las clases sociales, ¿no? Aunque se tiende a través de los organismos internacionales a vencer esas diferencias, también estableciendo pautas que propugnen la equidad, pero también aparte de que cada uno de nosotros tiene una nacionalidad, vamos embulléndonos también de una clara conciencia de que formamos parte del planeta, ¿no? Y también se da una importancia, relevancia, por lo menos de manera declarativa, ¿no? En muchos países acerca de la vigencia, la importancia, la relevancia de los derechos humanos. Inclusive se constituye como uno de los indicadores de lo que se dice que es un país en desarrollo. Ya no únicamente tiene validez lo que es el Producto Bruto Interno, sino ciertos indicadores, entre ellos los derechos humanos, el respeto por ellos. En el aspecto cultural, como vimos, esas grandes tendencias, ese conocer diferentes lugares, diferentes formas y concepciones de vida y también cosmovisiones, vamos a ver que se va a proponer lo que es el intercambio, se van a conocer otros modelos culturales, pero a veces también va a haber un poco como un replanteamiento de la propia identidad que puede verse afectada ante tanto de repente
de tantos modelos que se conocen que son diferentes y que pueden afectar al reconocimiento de la propia identidad nacional, ¿no? Hay también importancia en todo lo que es entretenimiento, gracias también al transporte, mucho turismo, ¿no? Y luego la preponderancia también, la importancia del idioma inglés como el segundo idioma de mayor vigencia en la actualidad. También tenemos en el aspecto geográfico que a través de los avances que hay en transporte, evidentemente hay una interconexión que va a facilitar la comunicación entre los diferentes países. Luego tenemos en el aspecto ambiental, y este es un aspecto los cuales se les indica negativamente la globalización. Debido a que lo que importa es los mercados, los intereses de las grandes transnacionales, se ven afectados, no tanto, digamos, la producción a gran escala, y eso trae como consecuencia la contaminación de nuestro medio ambiente, con todas las consecuencias que implica para la vida, y no solamente la vida humana, sino toda forma que habita en nuestro planeta. Pero por otro lado, también está directamente relacionado con lo que es la sobreexplotación. Muchos recursos naturales están siendo sobreexplotados en detrimento de la propia calidad de vida de los usuarios, debido a los intereses de grandes compañías que han puesto sus ojos con fines utilitarios. Luego, en el aspecto educativo, y esto será materia de la segunda conferencia, vamos a hablar de la sociedad del conocimiento, que tiene una serie de características y los nuevos paradigmas, de los cuales en la siguiente sesión vamos a ocuparnos específicamente de tres: de la competencia, de la calidad y de la equidad, al margen de otros que mencionaremos que también son importantes. Se les agradece desde ya su atención a esta conferencia y les invitamos pues a la segunda, en la que vamos a hablar de la globalización y los nuevos paradigmas educativos. Muchísimas gracias a todos ustedes.